Hoy celebramos la palabra, ese ritual de contarnos historias que nos ayuda a sentirnos menos solos. Un ritual que se remonta a una época en la que vivimos en las cuevas. Desde entonces nos reunimos para agarrarnos al relato del mundo que alguien nos hace y que tomamos como un abrazo. Imagínense que estamos en el duro invierno leonés, en la noche del noreste español. No hagan caso de lo que han visto fuera, los primeros síntomas de la primavera sevillana. Este sur que empieza a arrebatarse son un espejismo. Ustedes no son espectadores que vienen de la Fundación Cajasol, atraídos por la programación del High Forum, porque no estamos en 2024. Es un tiempo sin calendario. Formamos parte de una tradición que se va transmitiendo y de alguna manera somos eternos. Imagínense, están hilando, porque filandón viene de filum, hilo. Están realizando trabajos manuales, mientras una voz los adentra en un laberinto. Es el laberinto de la ficción, pero también es una verdad. Es un fuego que calienta. Afuera están los fríos y los peligros. Y aquí dentro, los hombres y las mujeres, acompasados a ese cuento misterioso que alguien entona, encuentran el calor y la valentía para encarar y descifrar ese enigma de la vida. Más de una noche, esos oyentes, al enredarse en las aventuras que les narran, se han visto reflejados en los personajes y han sabido quiénes eran. Y hoy tenemos la enorme fortuna de contar con tres maestros, Luis Mateo Díez, José María Merino y Juan Pedro Aparicio, para perpetuar el arte de la fabulación, esta tradición oral del filandón. Así se llama El filandón, una película que se grabó en 1984, hace ahora 40 años, que dirigió Chema Sarmiento y en la que aparecen dos de nuestros autores, Luis Mateo Díez y José María Merino. En ella se cuenta una hermosa leyenda en la que Pelayo, un joven que destacaba por su belleza e inteligencia, es enviado por el rey Bermudo a frenar el avance de Almanzor y sus hombres. El militar andalusí, canciller del Califato de Córdoba, era conocido como Almanzor el Victorioso, así que en principio ninguna estrategia podía detenerlo. Pero Pelayo consiguió mantener a su enemigo en el campamento durante 5 días, contándole historias maravillosas. Lo retuvo gracias a su talento para cautivar a quien lo escuchara. Pelayo acabaría, como se dice en la película, atravesado por la espada, pero su peripecia es un símbolo de la palabra y la inventiva como aliadas, de la paz y de todo lo noble del ser humano, frente a la violencia, la guerra, la codicia. En esa película, un canónigo obsesionado con los grajos se va transformando en pájaro, un muerto viviente cruza los paisajes de la guerra civil, un hombre, Julio Llamazares, se sumerge en las aguas de un pueblo desaparecido por la construcción de un embalse y se acuesta en la cama de la infancia. Son piezas que hablan de la extrañeza y el temblor de estar vivos, con humor, asombro y melancolía, como las del libro Palabras en la nieve, un filandón que los tres autores que nos visitan publicaron con la editorial Rey Lear. En esos relatos abunda la confusión entre la realidad y la ensoñación. Es común entre los personajes un sentimiento de perplejidad. Los hombres y las mujeres cargan con amores o identidades que no sienten del todo suyos, con secretos que no terminarán de desvelar nunca. Las existencias cotidianas, vienen a decirnos estos autores, esconden siempre prodigios y rarezas. Con estos cuentos, estos maestros nos recuerdan que este país, acusado tantas veces sin fundamento de realista, fue quien inventó que la vida es sueño. Debería explayarme en el abrumador currículum de nuestros invitados, ganadores del Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica, del Premio Nadal o del Premio Jovellanos. Podría hablarles de una generación que se ha visto reconocida con el Cervantes que Luis Mateo Díez recogerá en unas semanas, pero no quiero alargar demasiado esta presentación para que sean los autores los que tomen la palabra. Solo quiero recordarles algo que compartió José María Merino hace años en una entrevista que le hice para mi periódico. Recordaba Merino que tuvo su primera conciencia de ser escritor cuando a los 11 años hizo una redacción para clase sobre una central térmica en la que no había estado, y el profesor se creyó aquella visita. Añadía el autor que la ficción recrea a veces el mundo con una intensidad que no tiene la vida, y que cuando conoció, años después, el río Mississippi, le defraudó porque en las páginas de Tom Sawyer su caudal resultaba mucho más impresionante. La invención nos completa, realza la emoción de nuestros días. Es lo que venimos a celebrar en este filandón, que los cuentos alumbran como un fuego, que no estamos solos. Dejemos que estos autores nos fascinen, nos acompañen y estemos atentos, porque en su voz podemos detectar un eco muy antiguo, el linaje de los hombres que amaron la palabra. Gracias.
Juanito. ¿Se me oye? Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y de tener esta selecta compañía. La presentación ha sido realmente meritoria, larga y muy explicativa, de cosas que yo creo que a lo mejor nos abruman un poco, porque el error nuestro parte de que en su día quisimos homenajear a una institución que había en nuestra tierra. Efectivamente, ha hablado nuestro amigo, ha hablado de la nieve. Efectivamente, hay que ponerse en una sociedad montañesa donde los caminos se cierran porque no se puede salir con el ganado a los campos, donde no hay televisión, no hay radio. La gente se reunía en las mejores casas de la aldea y se contaban historias. Eran historias de todo tipo, fantasías enormes de ultratumba y también cositas verdes, pues porque los curas eran un poder omnímodo y se metían con los curas mucho y, en fin, había mucha picardía, de tal manera que hasta los obispos lo prohibieron, el filandón. Y a mí mis amigos me hablaban siempre de que ellos habían estado de niños en los filandones. Luego resultó que parecía mentira eso, ya es un viejo tema que tenemos ahí que nunca me doy por satisfecho. Pero lo que quería decirles es que nosotros, cuando Heian Way, estando yo en Londres, me pidió consejo o una... no sé, que les diera mi opinión sobre la posibilidad que tenían de trasladar a Segovia el festival de Heian Way, y yo les dije, hombre, lleváislas de ganar, porque en España a los ingleses se les hace mucho caso, más que a los españoles. Digo, pero ¿no sería malo que llevaseis a alguno de la tierra? Y ¿a quién se te ocurre? Digo, hombre, yo tengo unos amigos que escriben unos cuentos muy cortitos, que a lo mejor... Y a eso se me ocurrió lo del filandón. Y entonces ese filandón no es el filandón de los montañeses, de las nieves aisladas, es el filandón posmoderno. Es decir, es lo que nosotros hacemos leyendo cuentos muy breves. Porque si los cuentos son muy largos, la gente corre riesgo de dormitar, de irse, y tienen que ser cortos, tienen que ser cortos. Uno, el más corto de todos, yo se lo digo para que se den una idea. Merino, Mateo, ¿cuál es el más corto? El amor. No, ya lo sé, ya. No, pero vamos a ver, tú acabas de decir, Juan, que sí. El amor es el más corto. Eso, sí, Mateo. Solo la palabra. No, vamos a ver una cosa, Juanito, no te pongas... Como en el Congreso. Que siempre andas diciendo que somos posmodernos y que no sé cuánto, y con la pinta que tenemos, hombre, posmodernos tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, siempre han dicho los tres terrores. No, pero has dicho una cosa ahí sobre el filandón, sí. El clásico, el que dices que Merino y yo nos tuvimos, el antropológico. El antropológico. Bueno, pues dices que, bueno, se hacían picardías y tal, pero tú has tenido... en uno de los filandones que hicimos, con un cuentecito muy corto, pues tuviste en Astorga. Una acusación. Cuéntalo, eso. Sí, ¿no? eso es lo que da la medida para que se dieran cuenta de hasta qué punto pueden ser breves. El cuento ese es el último de todos, porque yo tenía un libro que iban de más a menos y se titulaba Amor. Amor. ¿Ese? Y era un poco una metáfora de lo que puede ser ese sentimiento universal entre unos y otros y el daño que puede hacer o, en fin, las emociones que provoca. Y decía así, era inmune a la picadura de las avispas hasta que se enamoró de una de ellas. Pero hay una señorita que había al fondo en la sala, en una ciudad episcopal, levantó el brazo y dijo, oiga, ese cuento es muy machista. Y yo miré a Mateo, que es muy sabio, y miré al Merino y vi la misma perplejidad que yo tenía y miedo, porque cuidado, ¿y quién contesta eso? Entonces como estábamos en la ciudad episcopal, tuve una inspiración divina. No sé si canté lo del cirineo. No lo cantes ahora, hombre. Pues tuve una inspiración divina y dije, dejamos el título, Amor, y cambiamos el texto. Era inmune a la picadura de los obispos hasta que se enamoró de uno de ellos. Y ya la cosa se convirtió en otra cosa. Pero se fue ella. Ella se fue, sí. Sí, se Yo creo que se fue con el y se obispo. marchó bruscamente. Bueno,
Entonces, a lo que iba, porque me he perdido. No, hablabas de que en los filandones había un punto de picardía. De picardía, Espera, sí. pero Merino sabe de eso. No, Merino yo creo que miente como tú. No, eso. señor. Sí. Merino, cuéntalo de tu tío. Había muchos niños, muchos lugares donde los niños no podían ir a los filandones. Nosotros no conocemos los filandones de verdad, porque la filandones de verdad... pero a mí no me decíais eso. Los hombres, las mujeres hilaban, de ahí viene de filum, filare, y los hombres pues arreglaban herramientas, etcétera, hacían madreñas, no sé. Pero nosotros ya vivíamos en una ciudad con electricidad y hasta radio, pero vamos. Pero los sábados en casa de mi abuelo concentraba a la familia, yo era un niño, yo creo que mi abuelo murió cuando yo tenía 12 años, o sea que asistía a pocos filandones. Y contaban a veces alguna cosa y decían, la pipirigaina, la pipirigaina. Y entonces contaban el cuento y yo no lo entendía en absoluto. Hasta que un día ya le pregunté, porque yo no quería parecer un tonto que no era capaz de entender las cosas, claro. Y entonces el cuento decía así: buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Está un poco seco, pero entre a verlo y si quiere meterlo, métalo. Sí, la gente se cansa. Y yo, abuelo, mira, vamos a ver, José Mari, ¿ves? Lo que pasa es que los niños, claro, tenéis poca cultura y no entendéis las cosas. Esto concentra una historia que es muy sencilla. Un caballero, montado en su caballo, después de mucho tiempo, llega a una casona y allí en un balcón hay una dama que está hilando, está con la pipirigaina, y entonces ella le dice buenos días tenga el caballero, respondiendo al saludo de él, con lo que le cuelga, que es la espada, que es lo que llevaban los caballeros. Como lleva tantas millas, tantas leguas andando, sabe que el caballo está con sed y tal. Me dejaría meter en el su vicioso, es decir, en el prado que hay detrás de la casa, que todavía hoy en León los prados viciosos son los prados que tienen la hierba muy fresca y el mi deseoso, que es el caballo, bueno, está un poco seco, bueno, tal vez entonces se anunciaba el cambio climático, pero si quiere meterlo, métalo. Es decir, claro, ahora entiendo. Los niños éramos unos pesados y no entendíamos muchos cuentos que se contaban. Claro, eso ya me voy dando una idea. Bueno, vamos a recuperar el ritmo y ya tenemos hecho una especie de rito, porque esto lo hemos hecho ya 10 o 12 veces más, ¿no? Bueno, no, esto lo hemos hecho hasta en Taiwán. Bueno, pues entonces, en el Bronx. Y a mí me ha dicho, tengo un Nicaragua, en Cuba. Y siempre andas con el mismo rollo. ¿Qué estás diciendo, Mateo? Siempre empieza metiéndose con nosotros y tiene que decir Merino lo de la pipirigaina. Que tengo un editor que me ha dicho, oye, recomiéndame el libro, que los editores vivimos de vender libros, que los escritores vivís de escribirlos. Escribirlos, pero si no los vendemos. Pero bueno, me dice, yo voy a leer un cuento de este libro, que es de amor. Se llama Solo de amor. Aquí todos son de amor. Está ese, el del obispo. Vamos a ver dónde está este con el que empezamos siempre. Este en realidad no es de amor, porque es el del perrito, que no lo tengo aquí. Bueno, pues voy a empezar por otro, venga. Y luego vuelvo con el perrito. Como ven, esto no está nada preparado. Más bien lo contrario. Bueno, este se llama La traición. Y dice así, la verdad es que es muy triste. El bombero se encarna a lo más alto de la escalera de socorro. La mujer, una mujer joven, le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana. Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. ¿Hay alguien contigo?, pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa. Ella parece no entender y le mira aturdida. Una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa, como extrañada de conocerle en situación tan extrema. Nadie, dice por fin, estoy sola. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza. Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira
intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones. Tranquila, tranquila, le dice, y mientras baja con cuidado pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices. Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella. Y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio. Por eso que es triste. Joder, que es un cuento muy triste. Este es triste. A ver, uno alegre. No, yo voy a empezar. Ah, tú, por cuál parte. Sí. Bueno, no, por contradecirte un poco. En los filandones esos antropológicos de antropología cultural... ¡Ay! ¿Los de la pipirigaina? Sí, no. Había... Eso pertenece, como todos sabemos, a la tradición de la oralidad, y lo que se transmitían eran cuentos populares, romances. Merino nos regalará al final un romance hermosísimo, novelas, todo tipo de imaginación popular, ¿no? Y había en eso una transmisión repetitiva de esa literatura anónima. Bien. Yo voy a leer un cuento que está basado en algo que yo leí ahí. Había mucho cuento popular de forasteros, de gente que llega, ¿no? Gente misteriosa, que llega. Algunos, como van a ver ustedes, pues un tanto dramáticos. No, por empezar con algo serio y luego vamos derivando a algo humorístico, porque, hombre, somos graciosos, pero somos también muy severos. Bueno, si quieres que nos pongamos serios, nos ponemos serios, ¿eh? Sí. Oye. Ya, no, yo creo que sí. Aquí, Bueno, yo cuento este cuento. Vayamos a... Un hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño que encontró: oye, avisa al viejo más viejo de la aldea. Dile que hay un forastero que necesita hablar urgentemente con él. Corrió el niño a casa del viejo Arcino, que, como bien sabía todo el mundo en Cimares, tenía más edad que nadie. Hay un forastero que le quiere hablar con mucha urgencia, dijo el niño al viejo. Las prisas del que las tiene suyas son. La edad que yo tengo me la gané viviendo con calma. Si quiere esperar, que espere. El hombre daba vueltas alrededor de un tilo muy grande que había a la entrada del pueblo. Cuando volvió el niño y le dijo lo que había comentado el viejo Arcino, estaba muy nervioso. Es poco el tiempo que queda, musitó contrariado. 12 más de vueltas al árbol y termina el plazo. El niño le miraba aturdido. El hombre le acarició la cabeza. Lo que menos vale de la edad de un hombre es la infancia, dijo, porque es lo que primero acaba. Luego viene la juventud, siguió diciendo, mientras volvía a dar vueltas, y nada hay más vano que las ilusiones que en ellas se fraguan. El hombre maduro empieza a sospechar que al hacerse más sabio, más se acerca a la muerte, entendiendo que la muerte sabe más que nadie y siempre sale ganando. De la vejez, nada puede decir que no se sepa. El viejo Arcino llegó cuando el hombre estaba a punto de dar la 12 de vueltas. ¿Se puede saber lo que usted desea? ¿Y cuál es la razón de tanta prisa?, le requirió. Soy mortal, dijo el hombre, apoyándose exhausto en el tronco del tilo. Todos lo somos, dijo el viejo Arcino. Mortal no es un nombre, mortal es una condición. Y aún así, aunque de una condición se trate, ¿sería usted capaz de abrazarme?, inquirió el hombre. Mire, prefiero besar a este niño que darle un abrazo a un forastero, pero si de esa manera se queda tranquilo, no me negaré. No es raro que llamándose de ese modo ande por el mundo como alma en pena. Se abrazaron bajo el tilo. Mortal, de muerte y mortandad, musitó el hombre al oído del viejo Arcino. El que no lo entiende de esta manera lleva los de perder. La encomienda que traigo no es otra que la que mi nombre indica. No hay más plazo. La edad
está reñida con la eternidad. ¿Tanta prisa tenías?, inquirió el viejo, sintiendo que la vida se le iba por los brazos y las manos, de modo que el hombre apenas podía ya sujetarlo. No te quejes, que son pocos los que viven tanto como tú. No me quejo de que hayas venido a por mí. Me conduelo del engaño con que lo hiciste y sobre todo de ver correr asustado a ese pobre niño. Cuento de filantropía. Gracias. Señor Merino. Bueno, veo que habéis empezado con cuentos un poco tristes. Como ven, hemos pasado de la oralidad al cuento escrito. Pero eso sucedió también con los cuentos. No hay que olvidar que el cuento es la primera pieza de ficción que inventó el ser humano. Incluso hay un profesor que nosotros conocemos mucho, el profesor Souto, que dice: no fue el ser humano quien inventó la ficción, sino la ficción lo que inventó al ser humano. Porque el pensamiento simbólico, intentar entender el mundo a través de la ficción, es algo que está en nuestra naturaleza. Bueno, pues empezamos a escribir cuentos cortos, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, el primer libro de cuentos breves de la cultura española es Kalila y Dimna. Kalila y Dimna viene del Panchatantra indio y pasa del indio al persa Pahlavi, del persa Pahlavi pasa al árabe y del árabe pasa a España a través de Alfonso X el Sabio, que ordena traducir Kalila y Dimna, ¿no? Y somos el primer país que tuvo ese microrrelato, esos microrrelatos. Bueno, pues nosotros estamos en la tradición también de los microrrelatos. Ecosistema. Yo me voy a pasar al ecosistema y a la ecología. Está muy de moda. Porque vosotros estáis ahí muy... Está muy eso... El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño habían surgido de entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo el bonsái se llenó de pájaros, que se alimentaban de los insectos. A finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un orangután. Muy bueno. Bueno, Eso hemos roto una tradición sin darnos cuenta. sí, pero vamos a volver donde debemos. Siempre empezamos con el perrito, pero el perrito... ¿Dónde tienes el perrito? El perrito. Bueno, venga, léelo. Que esto es un cuento muy emotivo. Ecologismo celestial. Que además vamos para la Semana Santa. Este se titula El cielo y dice así. Iba por el bosque, no lo pude leer durante algún tiempo, ustedes entenderán por qué, no, se me cogía el órgano más importante. Iba por el bosque con mi perrita y la perdí de vista, algo bastante frecuente y que solo me preocupaba cuando estábamos cerca de la carretera, como era el caso. La llamé con insistencia, silbé, pero no acudió. «Bonnie, Bonnie», seguí voceando. De repente, de entre la espesura vi correr hacia mí a un perro. Tenía ese trote saltarín, con las orejas subiendo y bajando, que obedece a la llamada del cariño. Pero no era Bonnie, aunque cuando llegó a mí intentó encaramárseme. Se trataba de una perrita común de pequeño tamaño, con la piel negra y blanca. Le hice una caricia y seguí llamando a Bonnie. Enseguida vi venir a otro perro, un setter de color cobre, de magnífica estampa cazadora, que también se acercó jubiloso. Y mientras la perrita y el recién llegado me hacían carantoñas con sus saltos, moviendo los rabos como hélices, yo seguí voceando el nombre de Bonnie. Un tercero apareció. Era un cachorro de apenas 2 meses, gris y juguetón. Mi padre me había regalado uno igual, un perro lobo, decía él, cuando yo era niño. Y se me había muerto de parálisis un mes después. Le pusimos de nombre Toby.
Algo confundido, insistí en mi llamada y solo cuando vi venir a 2 perros más empecé a comprender. Eran Frick y Bolo, los últimos que había tenido, que se acercaron con idéntico alborozo. Entonces reconocí también a todos los demás. Con cuánta emoción abracé a Lista, la primera en venir, que seguía lamiéndome la cara y a la que, siendo yo muy niño, mató un coche. A Sol, el perro de Franquito, el único que murió de viejo. A Toby, el pobre cachorrillo que llevé imprudentemente a un baño en el río. El médico me había prevenido contra las emociones fuertes y temí que mi cansado corazón fuera a estallar, incapaz de soportar el júbilo que el abrazo de todos los perros que alguna vez había querido me provocaba, saltando y brincando a mi alrededor. Faltaba, sin embargo, Bonnie, y cuando la vi acercarse a la carrera, con ese trote que es una declaración de amor, supe que estábamos ya en la otra vida. Muy bien, bueno, cuento sentimental. No sé, hombre, por contraste, este es un cuento sentimental de verdad. Recuerdo que no lo podías leer cuando tuviste aquella triste defunción. Bueno, ya, Mateo, ya guardé todo el... Sí, todo, has hecho... Ya. En fin, no, es que... No, no he querido otra, ¿eh? No he querido otra. No, ya lo sé. Yo comprendo que los perros, los animales de compañía son tremendos. Un contraste con esto de los amores y demás. Cuando Amparo me dijo que no me quería, después de 6 meses de tenaz noviazgo, me recluí en casa de mi tía Heredia por espacio de otros 3 meses. El amor de Luisina, un año más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto, eso sí, de felicidad e ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar en las esclavas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano al que mi amigo Aurelio me llevó, como quien dice, a punta de pistola. Que 2 años más tarde aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio, yugulando un tiempo amor y amistad, fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida que me sacó a flote, pues usando todos los atributos que una mujer puede poseer, ¿no? El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares, más frágil que ninguno. Cuando una tarde vi a Antonio y al doctor Simarro besándose en el jardín, me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias, como siempre, a mi tía Heredia, culminé, tras la crisis, la desolada convalecencia, y cuando definitivamente me sentí repuesto, comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo, habida cuenta de que mis convicciones religiosas se habían fortalecido. Fue entonces cuando me escribió Amparo, reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba bien hasta que Luisina, que colgó los hábitos, volvió para recuperar mi amor, e Irene y Antonia, bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales, regresaron para restablecer aquella fidelidad herida, convencidas cada una por razones distintas de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda la mujer muy preocupada y yo, como dice mi amigo Gonzalo, pues no sé, sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino, trabajando en tantos frentes a la vez. Y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace cobrar los abandonos, aunque la verdad es que su aplicación puede acabar resultando perjudicial para la salud. Muy bien, Mateo. Bueno. Y no hay que olvidar que ya en el Kalila y Dimna había cuentos precursores de cuentos contemporáneos. Por ejemplo, yo recuerdo que uno que me sorprendió cuando era muy joven, esa historia del hombre mayor, pues tal vez
casi de nuestra edad, vamos, Más o que se casa con una muchacha joven y hermosa, bueno, y una noche la mujer nota que alguien está en casa, alguien ha entrado en casa, un ladrón. Entonces se agarra al marido y le dice, hay un ladrón en casa. Entonces él despierta, sintiendo a su mujer sobre él, dice, ladrón, puedes llevarte cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer me ha abrazado. Pero, Kalila. y es de Kalila y Dimna, sí. Tiene un montón de... Pero voy a leer uno que también tiene que ver con lo ecológico. Mosca. La mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca. Y de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca, os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué haces aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Es un cuento merino que produce inquietud en estos tiempos tan posibilitadores de lo ecológico y del climático y de todos estos líos. ¿Sí? Aquí es muy dramático ese cuento. Yo es que te oigo mal, Mateo, pero le has hecho la autopsia. Sí, no. La mosca era... Yo iba a decir una cosa. ¿Qué sería? ¿Una mosca vulgar o el cuento es, diríamos, simbólico y de lo que estás tratando es de lo que llamamos, a lo que nos molesta tantas veces, una mosca cojonera? Bueno, puede tener esa lectura. Puede tener una lectura simbólica, pero era una mosca. Una mosca, no seas tú tampoco ahora, me voy buscando 3 pies a la mosca. Bueno, las moscas, no lo sé, a mí me obsesionan mucho las moscas y además, sinceramente, oye, he matado a Sgaya. Estás boicoteando, he matado una cantidad de moscas. El filandón. Tira para adelante. Carta sin respuesta. Hostia. Este no es ecológico, Mateo, ni machista. No sé lo que es. Carta. También me parece que te llamó al orden una chica. Luego lo comentas, luego lo haces la en Villa García de Arosa. Mateo. Carta sin respuesta. Una amiga había comentado mirándose al espejo: nadie me llama guapa, así que yo me lo digo muchas veces a mí misma para animarme. A Sofía, que nunca había recibido una carta de amor, se le ocurrió enviarse una escrita por ella misma, pero firmada por un inventado Roberto Robles que vivía en Villalba. Para más verismo, tomó el tren de cercanías y echó la carta en un buzón de esa localidad. Y de esa manera recibió muchas cartas, casi una a la semana. Había que ver con qué ilusión abría el sobre y leía las 2 o 3 cuartillas manuscritas con una letra recta, firme, que no se doblegaba a derecha ni a izquierda. A veces Roberto y ella tenían discusiones y hasta pequeños enfados, como ocurre con todas las parejas de enamorados. Roberto se empeñaba en que fueran a Benidorm una semana y ella le ponía excusas por más que lo estuviera deseando. Esto fue hace ya mucho tiempo. Le decía que no estaba segura de que compartir habitación durante 7 días fuese una buena idea. Procuraba, no obstante, ser muy suave y persuasiva, porque no quería perderle ni que se enfadara. Pero Roberto tenía que comprender que llevaban muy poco tiempo de relaciones como para convivir así una semana.
En esas estaban cuando la última carta de Roberto no llegó. Esperó una semana, 10 días, un mes, reclamó a correos, pero definitivamente la carta no llegó. Se sintió muy ofendida por el silencio. ¿Qué se habrá creído este?, le llegó a decir a una amiga. Y nunca más le volvió a escribir que ella no se iba a rebajar. A ver, Mateo. No hago comentario. No, Qué decepción. No, mira, voy a leer un cuentecillo, no sé, que yo comprendo, también me lo han criticado mucho. ¿Qué te ha qué? Que me lo han criticado mucho, ¿Ah, ese sí? cuento, sí, Pues sí, léelo. no como a ti, que te llaman al orden. me las llama la chicas, atención ese con lo del pato, obispo sí, y la claro. avispa y esos líos que te traes. Este a mí me lo han criticado mucho por, no lo sé, como un atentado contra la vida matrimonial. ¿Ah, sí? Sí, señor. Léelo, por favor. A ver, luego me lo decís, a ver, ¿eh? Dice, me desperté con sed. Lola dormía. Me levanté con cuidado, sin dar la luz. Salí de la habitación, avancé a oscuras por el pasillo. Entonces tropecé con alguien. Unos pasos apresurados se perdieron hacia la cocina y la puerta se cerró tras ellos. Tardé un momento en reaccionar. Seguí por el pasillo hasta alcanzar el interruptor de la luz y luego, decidido, abrí de golpe la puerta de la cocina. El hombre se había subido en el alféizar de la ventana abierta. «No, por Dios», dijo, no avise a la policía». En su rostro el terror allanaba el gesto de su mirada enferma. «Ángel», musité, como si de pronto mi memoria sufriera una sacudida. «¿Martín?», respondió con incredulidad instantes después. Lola llamaba excitada desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina, vio abrazados a aquellos dos amigos de la infancia y su irrevocable decisión de llamar a la policía fue lo que motivó el inicio de la definitiva crisis de nuestro matrimonio. Claro. ¿Cómo lo ves? Ya verás cómo Merino lo arregla ahora. No, porque ya me habéis orientado y tengo que resolver uno que leí al principio, que se titula El reencuentro. Muy bien. No sé cuánto tiempo hemos vivido juntos en ese bonsái, pero ayer por la mañana al despertarme, ella no estaba. Imaginé que acaso se había entretenido en alguno de los otros bonsáis, recolectando frutas, o mientras iba a buscar agua con el dedal que yo habilité como caldero, pero fue transcurriendo el día y cuando llegó la noche, Silvia, como yo la he llamado desde que la conocí al pie de mi bonsái, no había regresado. Dormí mal en el hueco entre los troncos del olivo que nos sirven de cobijo y esta mañana he hecho un recorrido por el invernadero inspeccionando todos los bonsáis que cobija. Cuando la encontré, estaba al pie de un pino enlazada al brazo de un orangután muy fornido, musculoso, que cuando me acerqué resultó ser Silvia. No, resultó ser un orangután. Silvia, la llamé, pero me miró con tanto desinterés que comprendí que nuestra relación había terminado. He regresado a mi bonsái y he aceptado con amargura que ha concluido otro periodo de mi vida. Tras unas horas de abatimiento, me he dirigido al final de la estantería y he descendido hasta el suelo, ayudándome de una de las cuerdas. Al llegar aquí abajo, mi cuerpo ha ido recuperando poco a poco el tamaño del día en que descubrí a Silvia desnuda, dormida al pie del fornido pero diminuto olivo. Y ahora soy consciente de que mi mundo bonsái será ya solo un recuerdo para mí. Qué bonito. Eso del bonsái, tenías que haberse lo contado a tu abuelo, esos del bonsái y la mujer desnuda, que al abuelo le hubiera gustado. No, pero eso lo que establece, cuando escribimos cuentos, a veces resbalamos, y al resbalar surgen imprevistos, claro, y sorpresas y extrañezas. El que sea el orangután en vez de Silvia, joder.
Sí, es que lo corregí sobre la marcha cuando os oía a vosotros. Ahí hay otro cuento, la historia de Silvia y el orangután. Mateo, a ver ahora lo que te sugiere, porque es curioso, este cuento es muy cortito, pero el editor me quiso editar todos estos de amor, buscándolos por aquí y por allá, porque leyó este, y yo la verdad es que no lo entendía muy bien, y me llevó a la radio a leerlo y me preguntó, ¿y qué pasa ahí? Y digo, no sé, no sé lo que pasa, pero Mateo puede que sepa. Vamos a ver. Se llama Ménage à Trois y dice así. Joder. Es que el editor es un raro. ¿Pero qué editor tienes, Juan? Ménage à Trois. ¿Y le gusta? Con hidrolate. Es precioso. No, que si le gustó la Ménage à Trois. Le volvió loco. Por eso editó el libro. Bueno, Teresa va de blanco, Javier de frac. Se acaban de casar. Todavía sus amigos están arrojándoles puñados de arroz en la escalinata, a las puertas de la iglesia, cuando una sonriente Teresa toma de las manos de Javier la pistola que éste le tiende y se dispara en el pecho a la altura del corazón. Un súbito fulgor rojo empapa el vestido blanco. Javier, pálido pero decidido, recupera la pistola y se dispara a su vez en la sien. ¿Qué clase de pacto es este? El joven sacerdote, que los acaba de casar, se abre paso entre los invitados, parientes y amigos con furiosa energía y arranca la pistola de la mano del novio. Hay más gritos y más carreras. El sacerdote se acaba de disparar un tiro en la boca. Joder. A ver, Mateo. Bueno, vamos a ver. A ver. Autopsia. No autopsia. Yo creo que... ¿Qué dicen allí? Nos quedan 5 minutos. Vale, yo creo... Léenos uno. Leo. Yo creo que es un cuento que la solución la tiene el padre Brown. Me apetecería tomar una sopa. Sí, pues mira, durante 6 años... Me apetecía tomar una sopa de fideos. Sí, pues te la voy a servir. Venga. Durante 6 años estuve comiendo en el mismo restaurante. Uno de esos establecimientos económicos donde la perseverancia solo es recompensada por la comodidad de no tener que andar decidiendo cada día dónde cumple uno ese trámite imprescindible. Hay estómagos que no buscan especiales compensaciones y el mío es uno de ellos. Durante esos 6 años comí todos los días de primer plato una sopa de la casa amarillenta y confusa en la que navegaban desconfiados algunos fideos. El día que cerró aquel establecimiento en el que yo, con otra media docena de habituales, festejé la melancólica despedida, sorbiendo la última sopa, comiendo el último bistec y agradeciendo el brindis lloroso del dueño con un champán de ínfima marca, una extraña pena dominó mi ánimo. Nunca me había sentido en mis solitarias colaciones ninguna solidaridad con los otros habituales del Cifuentes, ni con su dueño, ni con los camareros, ni con Rosina, la cocinera, a quien vi por primera vez el día del cierre sosteniendo trémula su copa de burbujas. Los 2 años siguientes fueron devastadores para mi estómago y para mi equilibrio emocional, pues comprobé que entre uno y otro había una extraña correspondencia. Deambulé por los más variados restaurantes, buscando un alivio o una recompensa que no lograba determinar. Mi vida iba a la deriva y el recuerdo de la sopa del Cifuentes era algo que me afectaba como una frustración que llegó a invadir mis sueños. Hasta que un día, en una lejana casa de comidas del extrarradio, cuando ya me habían expulsado de la empresa y llevaba una existencia depauperada y enferma, hecho un mendigo cotroso, reencontré la vieja sopa, amarillenta y confusa. Rosina es hoy mi mujer y yo he vuelto a recuperar el equilibrio y el aprecio de mi modesta condición. Muy bien, Bien. Bueno, acabamos. Nos damos una vuelta ya. Vale. Bueno, yo voy a leer 2 muy cortos. Pues venga. La ranita, porque además es una historia de amor también. La princesa sabía de sobra que si besaba a la ranita, ésta recuperaría su verdadera naturaleza de príncipe. Pero la princesa nunca lo hizo
pues prefería jugar con aquella ranita encantada que con un príncipe vulgar y corriente. Después del accidente, no sientes el silencio de la noche porque dentro de ti continúan vibrando todos los sonidos del accidente, el chirrido del frenazo, el golpe contra la barrera, el retumbar del vehículo al despeñarse, y escuchas el murmullo de la radio, una voz ininteligible, mientras la luz cada vez más débil de los faros hace brillar la escarcha en los matorrales. Hay también otros brillos, y desde el lugar que ocupa tu cuerpo, caído fuera del coche, comprendes de repente que son los reflejos de esa iluminación escasa en unos ojos. «Laura», exclamas aterrorizado, incorporándote. Entonces los ves. Sobre sus uniformes reluce la fosforescencia de unos cascos que parecen enormes y extraños en la negrura. «No te preocupes por ella», dice el más alto con voz serena. «Eres tú quien debe venir con nosotros. Ella está viva». Muy bien. Bueno, ahora leemos uno más cada uno. El límite. Y ya encendieron la luz roja. No, y Merino recita Delgadino. Por eso digo, bueno, bien. Pues sí, no, rematas con Delgadino, hombre. Merino, No podemos irnos de aquí Merino, sin un romance. ¿Qué filandón es este? Sí, de acuerdo. No, yo voy a leer uno literario. ¿Quién es aquel que dijo de que escribir es columna rinconada? Ya no me acuerdo, Mateo, tú que eres columna... Bueno, es igual. Escribir es el que dices. La obra maestra se llama. Así es la literatura. Los tres compartían celda. Uno era alto y de ojos morunos, otro grueso y de porte nervioso, el tercero menudo y de poco espíritu. Un tribunal improvisado los había condenado a muerte. Eso era todo lo que sabían, porque ni se habían molestado en leerles la sentencia, ni les habían señalado día. De vez en cuando oían las voces de mando de los pelotones de ejecución provenientes de alguno de los patios y enseguida las descargas de fusilería. Pasó el tiempo y la rutina de la muerte entró en sus carnes en forma de una fiebre que les mantenía en un estado de abandonado frenesí. El más grueso lamía a veces la piedra de la pared en busca de sabores. El más menudo se concentraba en las formas del muro, como dicen que había hecho Leonardo para buscar inspiración. El más alto escribía una novela. Pero como no tenía papel, ni pluma, ni tiza, ni utensilio alguno para escribir, lo hacía en su mente. Construía las palabras cuidadosamente, las corregía, las leía en voz alta, las comentaba con sus compañeros y las volvía a corregir. Así hizo una novela de más de 300 páginas, 333 exactamente, de 30 líneas por 60 espacios, según sus precisos cálculos mentales. Bien memorizada, se la leyó más de una vez a sus compañeros, pero pasaban los días sin que se ejecutaran sus sentencias, y como aquella lectura a todos gustaba, fueron muchas las que hizo hasta que el más grueso de ellos logró retenerla también en su memoria, no sin hacer alguna corrección y sugerencia, discutidas y en su caso aceptadas por el autor de la novela. Entonces se les ocurrió que, por si alguno de ellos se salvaba, deberían los tres aprenderla de memoria para reproducirla en papel cuando las circunstancias lo permitieran. Los tres comulgaban con la idea de que era la mejor novela jamás escrita. La novela mejoró todavía con las siguientes lecturas y correcciones, hasta el punto de que cuando vinieron a buscarles, ninguno dudaba de su condición de obra maestra. Un día se llevaron al más alto, otro al más grueso, pero el tercero, menudo y de poco espíritu, fue indultado. Nunca logró transcribir la novela. Su memoria, tan desconchada como los muros que recibían las descargas de fusilería, era incapaz de presentársela entera. Ni siquiera lograba reconstruir el argumento completo. Sostenía, sin embargo, que era una obra maestra, una de las mejores novelas que jamás se habían escrito, y así lo mantuvo siempre, incluso 30 años después de aquellos sucesos. Qué duro. Nada. Literatura, ¿no? Eso es literatura. Literatura. Sí. Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolio
y antes de comenzar la tarea diaria escribo una línea en la larga carta donde desde hace 14 años explico minuciosamente las razones de mi ¿Vas a recitar Delgadina? Esto tiene una interpretación que dicen que la escritura es la mejor defensa contra la muerte. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre me estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato. Muy bien. Y nos ponen el rojo ahí. Queda un minuto, ¿no? 2 minutos. Bueno, también a veces se recitaban poemas, romances. Este romance, el romance de Delgadina, es un romance leonés de los más antiguos romances de la historia española. Y es curioso porque en México nos encontramos con que es el corrido de Delgadina. Pasó a México y ahora es un corrido allí. El buen rey tenía 3 hijas muy hermosas y galanas. De las 3, la más pequeña, Delgadina, se llamaba. Un día, estando a la mesa, su padre la requebraba. Delgadina de cintura, tú has de ser mi enamorada. No lo quiera el Dios del cielo ni la Virgen soberana, que yo enamorada fuera del padre que me engendrara. La madre que tal oyó, a Delgadina encerrara. No le daban de comer más que de carne salada, y el agua para beber de los pies de una llamarga donde silba la culebra, donde la rana cantaba. Delgadina, por la sed, se asomara a una ventana y viera a sus 2 hermanas labrando paños de grana. Por Dios vos pido, infantinas, que hermanas no las llamaba, por una de esas doncellas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, un cuchillo que tuviera te lo tiraría a la cara. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a sus 3 hermanos jugando juegos de espadas. Por Dios os pido, infantinos, que hermanos no los llamaba, por uno de vuestros pajes enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate desvergonzada, una lanza que tuviera a tu pecho lo arrojara. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana, viera a su madre la reina en silla de oro sentada. Por Dios vos pido, la reina, que madre no la llamaba, por una de vuestras damas enviadme una jarra de agua, que el corazón se me enturbia y el ánima se me aparta. Quítate de ahí, Delgadina, quítate, perra malvada, que ha 5 años por tu culpa que vivo malmaridada. Delgadina, por la sed, se asomara a otra ventana y viera a su padre el rey paseando en una sala. Mi padre, por ser mi padre, púrrame una jarra de agua, porque me muero de sed y a Dios voy a dar mi alma. Darétela, Delgadina, si me cumples la demanda. La demanda cumpliréla, aunque sea de mala gana. Acudid, mis pajecicos, a Delgadina dad agua. El primero que llegare con Delgadina se casa. El que llegare postrero, su vida será juzgada. Unos van con jarros de oro, otros con jarros de plata. Cuando el primero llegó, Delgadina era finada. La Virgen la sostenía, ángeles la amortajaban. En la cama de su padre los demonios se asentaban y a los pies de Delgadina una fuente fría manaba porque apagara la sed que aquel cadáver pasaba. Ay, qué bonito. Qué bonito. Muy bien.